Buenas noches o buenos días, compañeros del curso de Normas Internacionales de Información Financiera. Le corresponde al grupo número 4 exponer acerca de la norma internacional de contabilidad 7, estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo es el estado financiero que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Un estado de flujo de efectivos muestra entradas y salidas y cambios en el efectivo de las diferentes actividades de una empresa durante un periodo contable en una forma que concilie los saldos del efectivo al iniciar y al finalizar el periodo. Vamos a verificar entonces quiénes están componiendo el grupo número 4. Está su servidor Esdras Sillú, Dayana Cáceres, Karen Polanco y Saúl Mayorga. La NIC número 7 establece cuáles son los objetivos del estado de flujo efectivo. Uno de los objetivos es suministrar una base para evaluar la capacidad de generar efectivo y sus equivalentes. También, para tomar decisiones, los usuarios deben de evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar efectivo y equivalentes al efectivo. También se requiere información sobre los cambios históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo en el que se clasifiquen en actividades de operación o inversión o financiamiento. Pasando a lo que es el alcance de la NIC número 7, encontramos que una entidad debe de preparar un estado de flujo de efectivos de acuerdo con los requerimientos de la norma número 7 y lo presentará como parte integrante de sus estados financieros para cada periodo, en que sea obligatoria la presentación de estos. La NIC número 1 nos establece cuál es el juego completo de estados financieros que debemos de presentar y también nos indica de que el estado de flujos de efectivo debe de comprender uno de estos estados financieros. Los beneficios de la información sobre los flujos de efectivo, podemos encontrar que dentro de estos beneficios está la evaluación de los cambios en los activos, también la liquidez y la solvencia. Esto nos sirve para conocer la capacidad de pago a corto plazo y también conocer la solvencia sobre la capacidad para atender los compromisos a largo plazo. Evaluar la capacidad de generar flujos de efectivo permite desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor presente de los estados de flujo netos de efectivo. La información acerca del flujo efectivo pues realmente es útil para evaluar la capacidad que la entidad tiene de generar estos flujos de efectivo para que permita a los usuarios desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor presente de los flujos netos de efectivo de diferentes entidades. Con frecuencia, la información histórica sobre los flujos de efectivo se usan como indicadores del importe en el momento de la aparición y certidumbre de los flujos de efectivo futuros. Entonces podemos comprobar la exactitud de las evaluaciones pasadas respecto de los flujos futuros. Algunas de las definiciones que podemos encontrar de las más importantes en la NIC número 7 tenemos al efectivo. Y es que el efectivo comprende tanto el efectivo como también los depósitos bancarios a la vista. También tenemos los equivalentes al efectivo, que son esas inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo muy poco significativo en cambio de su valor. Y también tenemos los flujos de efectivo, que son todos aquellos movimientos de entradas y salidas de efectivo y los equivalentes de efectivo. También tenemos acá las tres actividades que la NIC nos requiere y son las actividades de inversión, de operación y de financiación. Las actividades de operación pues constituyen la principal fuente de ingresos de la entidad, así como otras actividades que no puedan ser clasificadas, como inversión o financiación. Las actividades de inversión son las de adquisición y disposición de activos a largo plazo, así como otras inversiones que no puedan ser incluidas en ninguna de las otras dos actividades. Y por último tenemos las actividades de financiación, que son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición de los capitales y de los préstamos tomados por la entidad. La norma establece que el estado de flujos de efectivo informará sobre dichos flujos clasificándolos por actividades de operación, inversión y financiación. También indica que pueden existir transacciones con flujos que se derivan de actividades diversas, como por ejemplo
el reembolso por préstamos, que incluye capital e intereses. En este caso, los intereses se clasifican como actividades de operación y el reembolso a capital como actividades de financiación. Las actividades de operación son las que se derivan fundamentalmente de las actividades ordinarias de la entidad, y la norma proporciona algunos ejemplos como cobros procedentes de las ventas de bienes y la prestación de servicios, cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias, pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios y pagos a y por cuenta de los empleados. También están las actividades de inversión, que representan la medida en la cual se han hecho desembolsos para recursos que se prevé van a producir ingresos y flujos de efectivo en el futuro, y la condición para que un desembolso sea clasificado como actividades de inversión es que dé lugar al reconocimiento de un activo en el estado de situación financiera. Y algunos ejemplos son pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Pagos por la adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio emitidos por otras entidades, así como participaciones en negocios conjuntos. Anticipos de efectivo y préstamos a terceros, que sean distintos de las operaciones de ese tipo hechas por entidades financieras. La información sobre los flujos de efectivo por actividades de financiación resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital a la entidad. Y algunos ejemplos que proporciona la norma son cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital, pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad, reembolsos en efectivo de fondos tomados en préstamos, y pagos realizados por el arrendatario para reducir una deuda pendiente procedente de un arrendamiento. La norma también establece que las actividades de operación, la entidad puede informar acerca de ellas usando uno de los dos siguientes métodos: el método directo o el método indirecto. También la norma recomienda a las entidades presentar las actividades de operación por el método directo, ya que este proporciona información que puede ser útil para la proyección de flujos de efectivo futuros, información que no está disponible en el método indirecto. Y esta información puede ser obtenida utilizando los registros contables de la entidad o ajustando las ventas y el costo de las ventas, así como otras partidas en el estado del resultado integral, por los cambios habidos durante el periodo en los inventarios y en las partidas por cobrar y por pagar, que se consideran como actividades de operación, otras partidas no monetarias y otras partidas cuyos efectos en el efectivo se consideran flujos de efectivo de inversión o financiación. En el método indirecto, el flujo neto por actividades de operación se determina corrigiendo la ganancia o la pérdida por los efectos de los cambios habidos durante el periodo en los inventarios y en las partidas por cobrar y pagar derivadas de actividades de operación, las partidas sin reflejo en el efectivo, como pueden ser las depreciaciones, los impuestos diferidos, entre otras, y todas las otras partidas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de inversión o de financiación. Información sobre flujos de efectivo de las actividades de inversión y de financiación. La entidad debe informar por separado sobre las principales categorías de cobros y pagos brutos procedentes de actividades de inversión y financiación, excepto por lo que se refiere a los flujos de efectivo que pueden ser incluidos en términos netos. Los flujos de efectivo que son procedentes de transacciones en moneda extranjera, estos se convertirán a la moneda funcional de la entidad, aplicando al importe que está en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas monedas en la fecha en que se va a producir el flujo. Ahora, para las transacciones subsidiarias extranjeras, estas se convertirán utilizando la tasa de cambio entre la moneda funcional y la moneda extranjera. De igual manera, se va a reflejar en la fecha en que se produce cada flujo. Los flujos de efectivo de moneda extranjera se representarán según la NIC 21, que es efectos en las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Esta se va a utilizar ya que esta permite utilizar una tasa de cambio que se aproxime al cambio efectivo en los conjuntos de las transacciones que se están realizando. Pero es importante tomar en cuenta que la NIC 21 no permite utilizar la tasa de cambio al final del periodo sobre el que se está informando cuando se convierten los flujos de efectivo de una subsidiaria extranjera. Para los intereses y dividendos,
los flujos de efectivo de los intereses recibidos y pagados, como los dividendos percibidos y satisfechos, estos van a ser revelados por separado. Estas partidas deben de ser clasificadas de una forma coherente entre cada periodo y se deben clasificar según corresponde, ya sea actividades de operación, actividades de inversión, las actividades de financiación. Para los intereses pagados, los intereses y dividendos percibidos se clasifican como flujos de efectivo para actividades de operación. Los intereses pagados y los intereses divididos recibidos se van a clasificar en los flujos de efectivo como actividades de financiación y las actividades de inversión. El importe total de intereses pagados durante el periodo se revelará en el estado de flujos de efectivo, según indica la 2023, que es costos por préstamo. Ahora, para el impuesto a las ganancias, los flujos de efectivo procedentes de pagos relacionados con el impuesto a las ganancias, estos deben revelarse por separado, de igual manera, así como los intereses y dividendos, y se clasificarán como flujos de efectivo procedentes de las actividades de operación. Cuando tenemos inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, estos se van a contabilizar utilizando el método del costo o el método de la participación. Aquí un inversor va a limitar su información en el estado de flujo de efectivo a los flujos de efectivo habidos entre el mismo y la entidad participada. Cambios en las participaciones de propiedades en subsidiarias y otros negocios. Debido a las inversiones que la entidad puede hacer en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, pueden surgir ciertos cambios en las participaciones, como pérdida del control de estas mismas. Por tal razón, se deben de presentar los flujos de efectivo de forma separada y clasificarse como actividades de inversión. Y se deben de clasificar como actividades de inversión aquellos flujos de efectivo cuando surjan de cambios que no dan lugar a una pérdida de control. Transacciones no monetarias. No todas las actividades de inversión o de financiamiento causan un impacto en el flujo de efectivo, aunque éstas causan un efecto en la estructura de los activos. Por esa razón, se deben de excluir, pero se deben de mostrar información dentro de los estados financieros, como por ejemplo, adquisiciones de activos por medio de un pasivo o mediante un arrendamiento. La compra de una entidad por medio de una ampliación de capital o la conversión de deuda en patrimonio. Cambios en los pasivos que surgen de las actividades de financiación. La entidad deberá de revelar información financiera sobre los cambios en los pasivos que se han derivado por actividades de financiación, ya sea que se hayan derivado de flujos de efectivo o no. Para poder cumplir con dicho requerimiento, la entidad puede revelar los cambios siguientes en los pasivos que surgen por actividades de financiación, como por ejemplo, cambios procedentes de flujos de efectivo por financiación, cambios que surgen por la obtención o pérdida del control de subsidiarias u otros negocios, o efectos en la conversión de moneda extranjera, y cambios en el valor razonable, componentes de la partida de efectivo y equivalentes de efectivo. En cuanto a los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo, la norma establece que la entidad deberá presentar una conciliación de los importes de estado de flujo de efectivo y debe de revelar los criterios que fueron adoptados para determinar la composición de la partida en efectivo y flujos de efectivo. Y como último componente, debe de revelar o mostrar el resultado ocasionado por cambios en las políticas. Otra información a revelar. En cuanto a la información que se debe de revelar, la entidad deberá de informar en sus estados financieros
un comentario por parte de la gerencia. Cualquier importe significativo sobre sus saldos de efectivo que no estén disponibles para utilizarlos por ella misma, como por ejemplo los saldos de efectivo de una subsidiaria que opera en un país donde existen controles de cambio u restricciones legales.